Hola, bienvenidos a Prédica Fiel, el podcast, un espacio donde estamos firmemente convencidos de que la salud de la iglesia depende de la predicación fiel de la palabra de Dios. Mi nombre es Josué Lara. Mi nombre es Alexis Pérez. Y te invitamos a unirte con nosotros a través de este episodio para compartir experiencias y enfrentar juntos los retos del púlpito. Buen día, Alexis, ¿cómo estás? Tenía mucho que no grabamos. Buenos días, Josué. Sí, hacía ya un rato que no habíamos grabado ninguno de los episodios. Y en los últimos episodios hemos estado hablando mucho acerca de la transformación de la iglesia por la palabra, y no solo de la iglesia, sino también de nosotros como predicadores y pastores. Pero ahora queremos brincar a un nuevo tema y quiero iniciar con una pregunta para todos nuestros oyentes. ¿Ya sabes de qué vas a predicar este domingo en tu iglesia? ¿Ya pensaste en eso o es muy temprano para la pregunta? Me has transportado a 20 años atrás, cuando esa era la pregunta que yo me hacía todos los lunes por la mañana. Esa pregunta es como el motor de la ansiedad del lunes, ¿no? De que voy a predicar el próximo domingo. Ok, ya sabes que vas a predicar la siguiente semana. ¿Y qué vas a predicar la otra semana? Y creo que si eres como nosotros, posiblemente esa pregunta te genera presión constante. Y existe como la tentación de buscar tal vez temas de moda, de predicar lo que sientes o lo que crees, o simplemente voy a ir a todos mis pasajes favoritos una y otra vez, ¿no? Pero, Alexis, la palabra de Dios en Hechos capítulo 20 nos presenta un reto y un mandato, creo yo, importante. Y quiero leértelo y quiero que conversemos alrededor de este pasaje. Hechos 20, versículo 26. Pablo, despidiéndose de los ancianos, dice: «Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. Pues no rehuí declararles todo el consejo de Dios o todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear a la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre». Es un pasaje bien interesante. Pablo se está despidiendo ahí en Mileto, de los ancianos de Éfeso. Está reunido con ellos, no sabe si los va a volver a ver, no sabe qué va a pasar con ellos. La frase donde él dice, yo no he rehuido de presentarle todo el consejo de Dios, es de alguna manera como Pablo diciendo: yo no he evitado ningún pasaje en las Escrituras, por difícil que este pasaje sea de entender o de comprender. Yo no lo he pasado por arriba, yo no he volado sobre él, yo simplemente he predicado todo el consejo de Dios. Pablo predicaba las Escrituras. Entendemos que, por supuesto, está hablando del Antiguo Testamento, y en sus viajes misioneros y en todo lo que hacía, pues él iba y presentaba cómo todo esto, cómo la Biblia, cómo todo el Antiguo Testamento hablaba de Cristo, se cumplía, y hablaba, y cuando él estaba haciendo, pues imagino que haya pasado por muchos lugares y pasajes que son difíciles, que son escabrosos, y él está diciendo: yo no he rehuido ninguno de ellos. Yo no he rehuido a hacerlo. Y como pastores, yo creo que esa es una de las preguntas que nosotros podemos hacerlo. ¿Rehuimos nosotros o hemos rehuido en algún momento, evitado en algún momento predicar algún pasaje determinado de las Escrituras? Predicar acerca de algo que no nos sentimos cómodos, de algo que reta nuestro pensamiento, de algo que es incómodo para personas en la iglesia o de algo que es incómodo para la sociedad. Yo creo que es una pregunta. Pudiésemos nosotros estar seguros de decir lo mismo, de que nunca o que no hemos rehuido predicar todo el consejo de Dios. Y es interesante lo que dices, porque el mismo pasaje dice el 31 y el 32, por tanto estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Y el 32 dice: ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Es decir, al menos podemos ver cómo Pablo está hablando de este ejercicio de enseñar con constancia, día y noche, con pasión, como lo hablábamos la semana pasada o el episodio pasado, y enseñar la palabra que tiene la capacidad para salvarlos, obviamente, para edificarlos y para darle herencia entre los santificados. O sea, la estafeta que está pasando Pablo para los ancianos es densa, es fuerte, porque les está diciendo que deben de cuidar ahora la iglesia de Dios como él cuidó de ellos con la palabra de Dios, ¿no? Es una gran responsabilidad, Josué, es una gran responsabilidad. Y es ese batón que se ha pasado de generación en generación a través de la iglesia, donde Pablo se lo pasa a estos pastores. Pablo, vemos más adelante que se lo pasa a Timoteo cuando él escribe en su segunda carta, y después estos se los pasaron a otros y a otros y a otros, y hoy nosotros somos los que tenemos este batón. Todos los que estamos
estamos detrás de un púlpito, todos los que estamos predicando la palabra, pastoreando, tenemos esta responsabilidad delante de nosotros ahora de que yo necesito también predicar este consejo de Dios. Es una historia que se repite una y otra vez, donde estamos predicando, curiosamente, lo mismo que se ha predicado por 2000 años. No estamos inventando el mensaje, no tenemos que preocuparnos por ser creativos en qué vamos a predicar. Simplemente tomar un libro de la Biblia, predicar a través del libro de la Biblia, y eso me ha ayudado y me ha quitado muchas preocupaciones de encima, y es la manera en la cual pues la palabra de Dios está siendo predicada, y yo puedo asegurarme también que todo el consejo de Dios está siendo predicado. Ahora, que también me gusta decir a mí que no es que no nos preocupemos ya, sino que nuestra preocupación está en otro elemento, ¿no? En ser fieles a la palabra. Sí, o sea, cuando te hablo de preocupación es que ya se me quitó la preocupación de que voy a predicar la semana que viene y la otra más arriba. Ya esa no la tengo. Tengo otras muchísimas ahora, pero son diferentes. Sí, claro, pero no sé si te pasaba, pero de repente esa preocupación dominaba por todas, porque el texto que estamos leyendo tiene un elemento, tiene un contexto, es decir, Pablo está haciendo un eco, una alusión a un pasaje del Antiguo Testamento, que cuando vamos a leerlo al Antiguo Testamento, este mandato o esta estafeta que Pablo le pasa a los ancianos cobra como un significado más intenso y más profundo, y esta carga que les está pasando Pablo a los ancianos o a los pastores se vuelve una carga pues muy seria. Y el pasaje es que cuando Pablo en el versículo 26 dice: por tanto les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, es como esta alusión a Ezequiel 33, versículo 1 al 9. Dios le está dando algunas indicaciones al profeta muy similares. Y la idea es que están usando esta imagen del centinela o del atalaya, como mejor le quieras llamar. Y el atalaya o el centinela tenía la responsabilidad de hacer sonar la trompeta si venía un juicio, si venía un peligro o enemigos, para que el pueblo se preparara para pelear o para defenderse o para cuidarse, ¿no? Y dice Ezequiel 33, 7 particularmente: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás por tanto la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás. Si tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú adviertes al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparte de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Este pasaje es un alivio, pero es una gran responsabilidad también. El alivio es, bueno, mi responsabilidad como predicador, mi responsabilidad como pastor es yo decirle o comunicarle la palabra de Dios a las personas que están oyendo. O sea, él está hablando acerca de esta manera en la que la función del pastor y del predicador somos como atalayas, somos como estos centinelas que sabe lo que viene, que conocemos la palabra de Dios, que conocemos el juicio de Dios, que conocemos la condenación de Dios, y estamos diciéndole a las personas: esto es lo que viene, esto es lo que Dios dice, esta es su palabra, y siempre y cuando yo anuncie esto, yo estoy tranquilo, o yo puedo dormir en paz, porque yo he anunciado lo que Dios está diciendo. Y Pablo lo toma esta idea de Ezequiel 33, lo lleva un poquitico más allá de lo que está hablando aquí. Él dice: yo puedo ser como este centinela que no soy responsable de la sangre de ustedes, porque les he anunciado todo el consejo de Dios. No he rehuido anunciarle nada. Yo no he evitado ninguna parte de las Escrituras. Yo 3 años, Josué, 3 años por la mañana, por la noche, en diferentes contextos, reunidos con la iglesia, predicando. Pablo le había expuesto a ellos todo el consejo de Dios. Y él podía irse tranquilo de que la sangre de ellos no estaba en sus manos, sino que estaba en las de ellos, porque ellos eran responsables de responder a ese mensaje que él le había predicado. Y eso pone una carga muy importante en los hombros de los pastores, pero también genera una pregunta: ¿cómo podemos predicar todo el consejo de Dios? O sea, ¿cómo voy a seccionar la Biblia? ¿Cómo voy a organizarla tal vez en temas? ¿La voy a organizar en historias? ¿La voy a organizar en no sé en qué cosas la voy a organizar? Porque si nuestra demanda es predicar todo el consejo de Dios, posiblemente nuestra mente ahorita empieza a girar en: tengo que hacer una lista de doctrinas, tengo que hacer una lista de un montón de cosas. Pero para nuestra buena suerte, creo que la Biblia justamente ya está dividida en las formas en las que podemos predicar
y podemos ir por todo el consejo de Dios. Y es algo a lo que le llamamos, Alexis, predicación consecutiva. Podríamos hablar un poquito que la predicación expositiva es ser fieles al texto que tenemos delante, y la predicación consecutiva es predicar la serie de sermones a lo largo de las secciones o las unidades predicables de cada libro de la Biblia, iniciando el libro y terminando el libro o la carta según sea el texto. Podemos llamarla expositiva consecutiva. Estamos resaltando las dos cosas, estamos resaltando uno. Voy a exponer el texto, lo que está en el texto, pero lo voy a hacer también consecutivamente, en la misma forma en que fue revelada la Biblia a nosotros. Siempre vamos a tener un nivel de selección, porque tenemos que seleccionar qué libro yo voy a predicar. Por supuesto, analizo qué es lo que está pasando en mi iglesia actualmente, analizo las circunstancias por las cuales estamos pasando y qué libro tiene un mensaje más adecuado o más pertinente para el momento en el cual nos encontramos o culturalmente donde estamos viviendo o en la vida de la iglesia en ese momento. Cualquier libro va a ser relevante. Y lo bueno de la predicación expositiva consecutiva es que una de las cosas buenas es yo voy a tener o yo voy a predicar a veces pasajes que digo, bueno, mi iglesia no está pasando en este momento por estas circunstancias. Y quizás este pasaje pero no va a ser relevante para ellos. Bueno, adivina qué. Este pasaje que tú le vas a predicar a la iglesia hoy, que quizás no está pasando por estas circunstancias inmediatas para mi contexto ahora, prepara a tu iglesia para cuando momentos como estos puedan venir o puedan ocurrir. O sea, está preparando siempre va a estar haciendo una obra aún, aunque no sea como, tú sabes, nosotros no tenemos estas dificultades. Yo creo que de alguna u otra medida siempre vamos a estar reflejados en el texto bíblico, pero aunque no esté pasando por este momento ahora, me prepara para el futuro, para lo que yo pueda estar, por lo que pueda venir, lo que Dios pueda atravesar en el futuro. Considero también, Alexis, que la predicación consecutiva de la palabra también está como siendo fiel a la forma en la que Dios nos dio su revelación. Es decir, la forma en la que recibimos su revelación no fue en doctrina 1, doctrina 2, doctrina 3, doctrina 4, doctrina 5, sino fue a través de géneros literarios, Génesis, Apocalipsis, los evangelios. Y todos estos géneros literarios tienen un propósito al ser escritos, tienen una agenda inspirada por Dios determinada para comunicar un mensaje a su iglesia. Un mensaje general de este libro, guardan unidad, pero también tienen un mensaje particular en cada una de sus secciones. Y queremos proponer la predicación consecutiva expositiva, porque no necesariamente por ir por los libros de la Biblia somos expositivos, pero lo dejaremos para otro podcast. Pero queremos proponer esto porque consideramos que es la herramienta que tenemos para guiar a la iglesia en todo el consejo de Dios. Es decir, yo voy a ir argumento del autor para su audiencia, por argumento del autor para su audiencia a la luz del evangelio, en cada sección del libro y a la luz de todo un libro de la Biblia, para poder decir, ok, estos 3-4 meses logramos poder ir al libro de Santiago, entender el mensaje de Santiago y entender cada parte del mensaje de Santiago. Y eso me acerca un poquito más en poder explicar y compartir y aplicar todo el consejo de Dios. Es algo súper beneficioso para nosotros que lo podamos hacer de esta manera, y yo creo que lo primero que tenemos que estar pensando es, tú lo habías mencionado, uno, ¿por qué Dios nos dio libros y no nos dio temas en la Biblia? Segundo, ¿por qué nosotros, y que es una pregunta para nosotros como predicadores a lo largo de la historia y demás, ¿por qué tenemos esta tendencia más a ir quizás a temas incluso doctrinales, a ir a doctrina, a ir a como de alguna manera sintetizar todo lo que nosotros estamos creyendo, sistematizarlo para entonces poder darlo y demás y dárselo así a mi iglesia? Yo digo, hay espacio en la iglesia para todo, y hay espacio para yo poder dar estudios bíblicos, estudios doctrinales y demás. Quizás es bueno aclarar que lo que estamos hablando aquí es el domingo en la mañana, el culto reunido, todos alrededor de la palabra de Dios. Yo creo que es un momento súper importante en el cual nosotros necesitamos decir, este es el momento en el cual la palabra de Dios necesita ser predicada y la palabra de Dios necesita ser exaltada dentro de nosotros. Entonces, yo voy a partir de esa premisa. La pregunta que hay detrás de todo esto es, ¿por qué nos empeñamos tanto a veces en los temas y no en predicar un libro? Y yo creo que en el fondo, muy en el fondo, sin darnos cuenta, sin
sin ni siquiera que pase por nuestra mente, porque estoy convencido que si pasa por nuestra mente dejamos de hacerlo, es Dios se equivocó al revelando la Biblia en la manera en que fue revelada. O sea, ¿por qué nosotros siempre tendemos a intentar como hacerlo a nuestra manera, ¿no? Y cuando vemos las dos cosas y analizamos la manera en que Dios nos dio la Biblia, cuando sistematizamos nosotros la Biblia, lo cual es bueno y nos ayuda para muchas cosas, cuando vemos estas dos cosas, pero cuando estamos hablando de la predicación, si yo voy y yo más bien hago mi énfasis en la parte en la cual yo he sistematizado mi Biblia, yo soy el que estoy seleccionando lo que voy a predicar. Y yo voy a estar simplemente diciendo, bueno, esto es lo que yo creo que necesita la iglesia, voy a predicarle este tema hoy, y después mañana predico este otro tema, y después. Entonces, esta es la función del pastor como el bombero. Esa onda del pastor apagafuegos tiene muchísimos sesgos, porque una vez en una predicación yo expliqué un texto diciendo que Dios es experto en lidiar con el pecado. Y les digo, y no es experto solo en lidiar con el pecado tuyo ahorita, sino ha sido experto en lidiar con el pecado de su pueblo por siglos y por siglos y por siglos. Y todo el contenido de esa capacidad redentora de Dios se encuentra en lo que Él mismo inspiró y en la forma en la que Él mismo inspiró su palabra. Y muchas veces nuestros sesgos hacen creer que tenemos la capacidad de suplir las necesidades espirituales de la iglesia con nuestra mente finita. Es como muy absurdo, no sé si me voy a entender. O sea, es muy absurdo pensar que yo tengo la capacidad de pensar en todo lo que está pasando en la iglesia y dar un tema que resuelva todas las necesidades de la iglesia. O sea, es prácticamente imposible. Pero predicar la palabra de Dios de manera consecutiva nos recuerda que Dios ha sostenido a su pueblo por su palabra. Es decir, históricamente Él ha tratado con el pecado de su pueblo, con la salvación de su pueblo, con las necesidades de su pueblo, por el poder de su palabra. Entonces, predicar la palabra de Dios de manera consecutiva o bajo el propósito de Dios en cada libro revelado o inspirado, nos asegura que el pueblo está siendo nutrido con lo que Dios ha sostenido históricamente a su pueblo. Y es también la parte del lenguaje que estás hablando. O sea, cuando estamos predicando por temas, siempre estamos pensando ¿qué tema voy a predicar? Y yo como que intento siempre estar diciendo, mejor que la pregunta de qué tema, la pregunta mejor es cuál es el mensaje de este texto. Y puede que un texto mismo tenga más de un tema a los cuales, pero a mí no me interesa tanto el tema que está en el texto, a mí me interesa cuál es el mensaje y cómo estos temas, que puede ser más de uno, está funcionando para avanzar el mensaje que el Espíritu Santo inspiró al autor para darle un mensaje a una audiencia determinada. Esa es la palabra viva, obrando en medio nuestro. Cuando lo hacemos por un tema también es algo como, ya nos enfocamos en el tema, ya como que nuestra mente está categorizada y yo lo que voy a decir, esto es lo que voy a ver en el texto porque esto es lo que yo estoy buscando, y a veces me impide ver otras cosas que hay en el texto y que están relacionadas con todo esto y que forman parte importante del mensaje. Entonces perdemos riqueza de la Biblia y profundidad a la hora de simplemente enfocarnos, este es un tema que yo quiero predicar y este pasaje me habla de un tema. Siempre es mejor pensar, yo creo, cuál es el mensaje que el pasaje me está trayendo para que yo pueda hacerlo. Y los dos elementos que mencionamos de Hechos, para ir cerrando, creo que Pablo está diciendo que él no rehuyó, es decir, que él no le sacó la vuelta, como decimos, a declarar todo el consejo de Dios. Hay que ser honestos y decir que hay pasajes más difíciles que otros. Y qué bueno que haya pasajes difíciles, porque eso nos hace depender del Señor y de estudiar la palabra. Pero también de no rehuir, yo creo que cualquier hermano, predicador, pastor que nos está escuchando, sabe que en su corazón al leer la Biblia ha leído textos que decimos, oye, ¿cómo lo predicaría? Está fuerte, está duro y quisiéramos no predicarlo. No, y no lo predicamos. O no lo predicamos. A no ser que es el que toca la semana que viene porque estoy predicando expositivamente, consecutivamente. Entonces, yo pienso que esta manera nos obliga a lidiar con textos que nunca por nuestra elección propia nosotros hubiésemos predicado. Pero nos ayuda a estudiar, nos ayuda a profundizar, nos ayuda a predicar. Y hace como 2 meses, usando esto que estamos diciendo, yo me paré a la iglesia y le dije, miren lo importante que es predicar consecutivamente. Porque levante la mano quien ha escuchado una predicación sobre ese texto que viene. Y pocos levantaron la mano. Y les dije, si les soy honesto, en el lado humano, los pastores queremos sacarle la vuelta a este texto. Y a lo mejor no es el texto que elegiríamos para predicar un domingo. No, seguro que no. Y tenemos que ir a todo el consejo de Dios. Y Dios quiere hablarnos hoy. Cuando terminé de predicar el texto y llegamos a casa, mi esposa literalmente me dijo, ya entendí por qué las últimas 3 semanas te vi tan presionado con la predicación de hoy. O sea,
porque ella vio que estaba trabajando el texto, que estaba luchando con el texto y se siente esa carga de lo que está diciendo Pablo a los ancianos. Yo no rehuí de declarar todo el propósito de Dios, pero el asunto es que si tú le rehuyes, la sangre va a ser sobre tus manos. Es decir, si tú le rehuyes a declarar todo el propósito de Dios, de la palabra, no vamos a poder decir lo mismo que dijo Pablo. Yo estoy limpio de la sangre de todos, sino que yo voy a ser responsable de no predicar fielmente la palabra. Y creo que por eso decía al principio que posiblemente cambia la preocupación del lugar y más bien nos preocupamos por realmente haber sido fieles al texto y haber dicho todo lo que Dios, o trabajar en dar todo el consejo de Dios, pero en cada texto particular, por más difícil que sea, poder declarar la verdad, aplicar la verdad a la luz del evangelio para el bien de la iglesia, ¿no crees? Sí, indiscutiblemente es lo que debemos hacer. Indiscutiblemente, cuando lo estamos haciendo así, una vez más, la ventaja es estoy obligado a predicar el texto. Si me lo vuelo, van a preguntarme, van a venir y decir, pastor, ¿pero qué pasó con este texto? O sea, no te lo puedes volar, tienes que predicarlo. Lo otro con eso, Josué, es también que a veces, y yo he pasado por ahí incontables momentos en mi vida de predicador. Yo he organizado la predicación, he organizado un libro para predicarlo, hemos ido por pasajes y demás, y los pasajes han caído en momentos cruciales donde le está hablando a problemas que están pasando a la iglesia, a problemas que le están pasando a hermanos en particular o a problemas que están pasando en la sociedad. Que si de otro punto de vista yo uso todos estos pasajes cuando un problema de esto está aquí hablando, ¿saben bien para dónde va la pedrada? Exacto, o sea, la gente, sí, es la famosa piedricación. Yo sí uso el texto para tirar las piedras, pero ¿sabes qué? Ese domingo, esa era la piedra que tocaba. Uh-huh. Yo no la escogí, yo no sabía que íbamos a estar, lo planifiqué 5 o 6 meses antes, yo no sabía que íbamos a estar pasando por esto ahora, y Dios pone, o sea, en su soberanía, Él usa todas estas cosas para que nosotros podamos, y nos da más confianza a nosotros. No simplemente yo me paro y predico y digo, bueno, esto es, yo soy el atalaya de aquí, yo voy a decirle lo que el texto está diciendo, y si alguno pues simplemente que está pasando por esto en estos momentos le es fuerte el texto, más vale que lo oiga. Uh-huh. Porque yo no planifiqué predicarle a él, es lo que estaba puesto hace meses, semanas atrás, y simplemente era el texto que estaba puesto para ese día. Nos ayuda con la congregación. Totalmente, o sea, creo que el pasaje de Hechos nos recuerda que somos responsables de predicar fielmente la palabra y todo el consejo de Dios. Y para poder predicar todo el consejo de Dios, nuestra propuesta es que podamos ir predicando a través de los libros, fielmente, consecutivamente, y no rehuir a los textos difíciles. Pero es un tema bien amplio y que este es la primera parte de varios episodios que vamos a estar hablando sobre estos. Qué bueno que llegaste hasta esta parte del episodio. En el siguiente episodio vamos a hablar sobre los beneficios de predicar consecutivamente, como lo hemos visto. Vamos a usar de referencia a Christopher Ash en algunos elementos que él da sobre este ejercicio de la predicación consecutiva y expositiva. Y también vamos a estar hablando más profundo sobre cómo podemos empezar a hacerlo. Si tú eres alguien que a lo mejor nunca lo ha hecho de esta manera, hay muchas buenas recomendaciones que vas a poder escuchar de cómo comenzar a hacerlo. Hay muchas ideas sencillas que pueden ayudarte a predicar consecutivamente en la iglesia a partir del próximo domingo, si así lo quieres. Así que qué bueno que te quedaste hasta el final. Comparte este episodio con otras personas y sigamos estimulando juntos la cultura de predicar fielmente la palabra y la cultura de hablar sobre esto a través de este podcast. Alexis, gracias. Gracias, Josué. Nos vemos en el próximo.